Hernán Brienza, periodista, porque en el día de hoy Hernán publicó en el diario Tiempo Argentino la versión taquigráfica de lo que fueron las declaraciones del ex embajador argentino en Venezuela, Sadous, donde dijo algunas cosas que parece que dijo que no dijo, ¿no? ¿Es algo así? ¿Cómo lo viste vos, por lo menos en la versión que tú sacaste? Es interesante analizar la versión taquigráfica porque compararlo con la tapa de Clarín del 24 de junio y uno se da cuenta de cómo operan los grandes medios, ¿no? Y sobre todo cómo opera Clarín, ¿no? Cómo fuerza la realidad, cómo tracciona hacia donde quieren ellos, ¿no? Si uno analiza las 75 páginas de la declaración de Sadous, lo que se da cuenta que muy pocas veces nombra al expresidente Kirchner, que muy pocas veces nombra a Debido, y que además en el lugar en que los nombra dentro de una generalidad y dentro de preguntas inducidas donde, por ejemplo, cuando lo nombra a Kirchner, Clarín dice, apunta a Kirchner, la pregunta es, ¿usted cree que el expresidente estaba en conocimiento de cómo eran los negocios, de cuál era la relación o la operatoria de negocios entre Argentina y Venezuela? Y a Sadous no le queda otra que decir que sí, porque la verdad es que si el expresidente no conocía cómo eran las operaciones comerciales entre Argentina y Venezuela, estábamos en un problema de conducción grave a nivel país, ¿no? Digamos, entonces es una generalidad, es de una generalidad el testimonio de Sadous, que es imposible pensar que de ahí se desprenda el título de tapa de Clarín, que muestra en realidad cómo es la operatoria y cuál es la necesidad de democratizar los medios de comunicación en la Argentina, ¿no? Vamos a ver el informe y lo volvemos a debatir, dale. La operación Mañeto-Sadous, la prueba de la mentira. Hace tiempo venimos asistiendo a una nueva embestida de Héctor Mañeto. Clarín, Sadous apuntó directo a Kirchner y a Debido. Si hay alguien que puede desmentir la tapa de Clarín hoy, es la diputada Bullrich. Yo tengo secreto, no puedo decirlo. Bueno, podés desmentirlo perfectamente, decir que es mentira, que la tapa del diario Clarín es una mentira literal. Es absolutamente mentira. Si estuviste en la misma reunión que yo ayer, es absolutamente mentirosa la tapa del diario. No tendrías que poder es absolutamente mentirosa la tapa del diario. La tapa de Clarín es un problema de Kirchner. Es un problema de Kirchner que tiene como enemigo a Clarín. Entonces, la tapa de Clarín, aparte yo ni me la acuerdo a la tapa de Clarín. No es un problema de Kirchner, evidentemente es un problema de la Argentina, de los argentinos y de las argentinas. No, porque vos lo dice la tapa de Clarín, lo dice el señor Mañeto. Y la verdad es que es una mentira absoluta. Absoluta. Es absolutamente mentiroso. Llegamos a puntos donde, digamos que un medio para periodístico, no importa la perogrullada, donde hay periodistas, trabajan periodistas, entre que se dé a publicidad las declaraciones, que se publiquen las declaraciones de un funcionario y que no se publiquen, elijan el secreto, son periodistas. ¿Qué más quiere un periodista que le den la versión taquigráfica y mirarla? Los tipos no la quieren. Nos preguntábamos ayer con lógica elemental si Sadous dijo lo que dice Clarín que dijo. ¿Por qué es el oficialismo quien quiere que se conozca la versión taquigráfica y la oposición y Clarín, que como demostramos reiteradamente en 6, 7, 8 son lo mismo, los que se niegan sistemáticamente? Hernán Brienza exhibe hoy en Tiempo Argentino la declaración de Sadous que acaba con la mentira de Clarín. Así tituló Clarín, la declaración del ex embajador en Venezuela ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Coimas en Caracas. No me cabe la menor duda. Kirchner estaba al tanto. El título lleva a pensar que A. Hubo coimas en Caracas. B. Según Sadous, Kirchner estaba al tanto. Sin embargo, al leer la nota, no se desprende que Sadous haya dicho que Kirchner estaba al tanto de coimas en Caracas. Sobre si el presidente Kirchner conocía el funcionamiento de esto, yo entiendo que sí, que lo debe haber conocido, evidentemente, por los numerosos viajes tanto de él como del presidente Chávez a la Argentina, por la cantidad de acuerdos que se firmaron en cada ocasión, y no me cabe la menor duda de que estaba al tanto. Es solo otro ejemplo de las manipulaciones y las mentiras de Mañeto. ¿Cuáles son los 3 o 4 párrafos o 4 declaraciones que, en tu opinión, son los reveladores, los que terminan de dar por tierra las especulaciones previas? Lo que hay sí es
una demostración de cómo se producen ciertas operaciones mediáticas sobre algo que se deshace al leerlo, ¿no? Cuando Clarín dice Sadow's apuntó a Kirchner y debido, el apuntar es la utilización de una palabra que uno dice, bueno, evidentemente la declaración es tremenda. Cuando uno lee la declaración, le preguntan a Sadow si Kirchner podría estar al tanto de la operatoria de negocios en Venezuela y de la cantidad de negocios que hubo, cómo funcionaban las relaciones en la embajada, y Sadow dice, sí, supongo que debe estar al tanto. Coimas en Caracas. No me cabe la menor duda. Kirchner estaba al tanto. Sadow dice, sí, supongo que debe estar al tanto. Cuando habla del Ministerio de Planificación y se refiere a estos empresarios, él dice taxativamente, no, pruebas concretas no tengo ninguna. Bueno, me quedé pensando, Hernán, que en realidad hay una diferencia muy importante entre responder no me cabe la menor duda de que esto es así, de que existe una aduana paralela o que el expresidente Kirchner estaba al tanto de este funcionamiento, o responder y a lo mejor está al tanto de que esto ocurría. Es una diferencia muy importante. La diferencia está en la pregunta, porque no es coimas en Caracas, estoy seguro que Kirchner estaba al tanto. La pregunta concreta que le hace Eduardo Amadeo es ¿hasta dónde el presidente Néstor Kirchner en su conocimiento tuvo acceso a esta información vital sobre la manera en que se estaban desarrollando las negociaciones? No solo el problema del fideicomiso, sino la estructura general de la operación. Digamos, está hablando de cómo son los negocios entre Argentina y Venezuela. Y lo que dice Sadow's es, sobre si el presidente conoció el funcionamiento de esto, yo entiendo que sí, que lo debe haber conocido, evidentemente por los numerosos viajes, tanto de él como del presidente Chávez a la Argentina. Por la cantidad de acuerdos que se firmaron en cada ocasión, no me cabe la menor duda de que estaba al tanto. No estaba al tanto de las coimas, estaba al tanto de la operatoria general de los negocios entre Venezuela y Argentina. Con lo cual, es muy diferente afirmar una cosa de la otra. Porque lo que estamos hablando es de una operatoria general. Sí, pero además, aunque esté, suponele que en el peor de los casos esté hablando de cosas, ni siquiera hay una afirmación del otro lado. Dice, no, claro. Yo supongo que sí, o sea, ni en el peor de los casos. No, pero además, cuando se refiere a este tema de fideicomiso, yo lo quiero aclarar bien, porque no está hablando de las coimas, está hablando del fideicomiso. El fideicomiso es una cuenta que tienen Venezuela y Argentina, en la cual intercambian productos, fuel oil contra maquinaria agrícola, lo que sea, y la diferencia a favor de Argentina, Venezuela la paga a través de un fideicomiso. En ese fideicomiso, lo que dice Sadow's, que en fines del 2004, principio del 2005, hay un faltante de 90 millones de dólares. Es una cuenta que está en Nueva York, no está en un paraíso fiscal, está en Nueva York y es controlada por Estados Unidos. Si uno podría pensar que si Estados Unidos está fiscalizando esta cuenta, no hay posibilidad de mucho margen de maniobra. Pese a eso, hay un faltante de 90 millones de dólares que Sadow's le informa al gobierno nacional a través de la Cancillería. La Cancillería toma parte, vuelven a aparecer esos 90 millones de dólares y lo que hay es 13 millones de dólares a partir de una operación cambiaria que hay en Venezuela, porque el tipo de cambio en Venezuela es diferente al tipo de cambio que hay en otros países, porque hay diferentes tipos de cambio. Esos 13 millones de dólares quedaron, en todo caso, quedaron del lado de Venezuela. Es el Estado venezolano el que tiene que explicar, porque el fideicomiso lo maneja el Banco de Venezuela y además lo maneja PDVSA. Por lo tanto, la Argentina no tiene absolutamente nada que ver. En la charla se produce un momento muy risueño en el cual dicen, bueno, no son fondos públicos, dice una de las diputadas, y Burris le dice, sí, son fondos públicos de PDVSA. Y Heller le dice, bueno, no son argentinos. O sea, el problema... Público de otro público. Claro, el problema del fideicomiso es eso. Después hay... Sí. Perdón, porque para la historia completa de esto es, Sadow's en algún momento hace declaraciones en los medios diciendo hubo coimas o hay... no, hubo coimas para comerciar con Venezuela, se pagaban coimas. Eso se infla, se forma una comisión que va a investigar y lo llaman a Sadow's para que vaya a dar pruebas y que efectivice los datos y para que sepamos que hubo coimas. ¿Y Sadow's qué dice? Es que en realidad Sadow's nunca dijo que hubo coimas. Dijo que empresarios dijeron que tenían que ir al Ministerio de Planificación
para decidir quiénes entraban en ese famoso fideicomiso, que el fideicomiso lo que permite es un intercambio más rápido entre Venezuela y Argentina y sobre todo con el pago de las exportaciones. Pero entonces la comisión hay dos entendía cosas. que Saduz no tenía nada para decir o pensaba que Saduz no, tenía pensaba muchas que pruebas. Saduz iba a dar muchas pruebas. Pero esos son dos casos. Una cosa es el fideicomiso y otra cosa es cuando Saduz dice que empresarios dicen que dijeron que pasaron por el Ministerio de Planificación. Si el propio Saduz, en la declaración que hace ante la comisión, dice, no tengo pruebas, no me consta, y además sé que se les dijeron todos los empresarios que yo nombré. Sí. Por lo tanto, es más allá de si existió o no existió la operatoria, lo que se produce acá es una debilidad de evidencia, de pruebas, que hace muy poco serio esta operación política que se montó el 24 de junio a la mañana con la tapa de Clarín. Porque además hay una gravedad institucional que es importante. Estamos hablando de un escándalo de corrupción, de un escándalo que podía tener en vilo institucionalmente al país y en realidad es un globo de humo. No es nada.